Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Rocha. Soy alumna de la Facultad de Derecho del sexto semestre. El día de hoy estaremos hablando de los principios fundamentales del derecho mexicano en el trabajo. Conocer los principios es fundamental para todo jurista, estudiante de derecho y aún para quien no tenga los conocimientos. Las funciones de los principios son diversas, entre ellas encontramos fundamentar, interpretar, integrar, suplir un ordenamiento jurídico. Las funciones finalistas permiten que al aplicar una norma, ésta sea orientada con fines amplios. La función delimitada establece límites en el actuar de los distintos órganos de gobierno. Antes de que pasemos a estudiar los principios en materia laboral, es necesario que conozcamos el trabajo. Lo podemos ver desde tres ópticas distintas de acuerdo con distintas doctrinas: el trabajo como principio, el trabajo como derecho y como un deber. Desde la óptica como principio podemos ver que el trabajo busca el aseguramiento de las personas en relación con el trabajo y dentro de este está la justicia. El trabajo como deber no tiene que entenderse como una imposición laboral. Sin embargo, como debe ser, busca una armonía social en donde todas las partes se encuentren condiciones de producir y de aportar sus capacidades en el proceso económico o social, que haya un equilibrio y una armonía entre los factores y la producción, que es lo más importante. El concepto más importante en materia del derecho del trabajo es la relación de trabajo. De este concepto se derivan todas las obligaciones y derechos de las partes de la relación laboral. La relación laboral puede ser de carácter individual, sujeto y patrón, y de carácter colectivo, sindicato y patrón. Una precisión en materia laboral: no existe el término empleador, sino lo correcto es decir patrón. La relación del trabajo se encuentra definida en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que se le dé origen, la presentación de un trabajo personal, un subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Un contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel que por virtud del cual de una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere en el párrafo primero y en el contrato celebrado producen los mismos efectos. En la reforma del 2019 se incorpora en el artículo número 21 se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Los elementos los vamos a dividir en elementos subjetivos, que es el trabajador presta de un servicio personal, y el patrón. La relación de trabajo se establece entre un patrón y un trabajador. Los elementos subjetivos es la subordinación y la dependencia económica, el pago de un salario. En el artículo 8 define al trabajador como la persona física que presta a otra física moral un trabajo personal y subordinado. El patrón se encuentra definido en el artículo número 10 y es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. No es necesario el contrato para que el trabajador haga valer todos sus derechos. Respecto a los trabajadores, el concepto de trabajador es genérico porque se atribuye a todas las personas que se entregan su fuerza de trabajo al servicio de otra y no admite distinciones. Los elementos esenciales del sujeto trabajador son: el trabajador siempre será una persona física. Esa persona física ha de prestar un servicio a otra persona física o moral. El servicio ha de ser en forma personal, el servicio ha de ser de manera subordinada. Hay diferentes tipos de trabajadores: de confianza, que aparecen en el artículo 9, 11, 182 y 186 de la Ley Federal del Trabajo, que son trabajadores de base, eventual, de temporada, sindicalizados, menores de edad. Respecto al patrón, se encuentra definido en el artículo número 10. La expresión que utilice debe entenderse en el sentido de que se beneficie el servicio. En el artículo 16 señala que lo que se entiende por empresa y la diferencia entre esta y establecimiento o el establecimiento forma parte y contribuye a la relación de los fines de la empresa. El representante del patrón en el artículo número 11 presenta y obligan a la empresa con sus decisiones que tomen en relación a los trabajadores. Son dos categorías de representantes:
de la empresa, los directores, los administradores, los gerentes y demás personas que ejercen funciones de dirección y administración de carácter general, empleados de confianza, ejemplo, gerente general de producción y personas que ejercen funciones de administración y dirección en una sección en la empresa, ejemplo, un jefe de producción. Es muy importante señalar que derivado a los constantes cambios económicos, políticos, sociales y culturales, entre otros, los principios apuntan a transformaciones constantes en cuanto a los cuales se suman a todo el contenido de la Ley Federal del Trabajo. En el principio de igualdad en el derecho del trabajo, todos los trabajadores en el derecho deben ser tratados con las mismas condiciones laborales, sin importar su condición económica y social, basado en los principios del trabajo igual o el salario igual. En la estabilidad de los trabajadores en su empleo es muy importante, ya que es uno de los principios más significativos, pues este implica seguridad para el trabajador al no permitir la remoción del puesto de trabajo o cargo que se desempeñe, a menos que se presente alguna de las causas establecidas de la Ley Federal del Trabajo para que esto ocurra. Cabe señalar que este principio no se opone a la celebración de contratos por tiempo determinado, ya que este principio se adecúa a la expectativa del trabajador para conservar su empleo. Para terminar con nuestro tema, el derecho laboral es de naturaleza social, como hemos visto antes. Surge de la necesidad de regular las relaciones entre el patrón y los subordinados ante la explotación por los trabajadores. Para que dicha rama se produjera, tuvieron que presentarse diversos acontecimientos y luchas sociales que hemos vivido durante todos estos últimos años, ya que trajeron como consecuencia el surgimiento del derecho social, que permite y está establecido de la naturaleza y la ubicación y las fuentes del derecho laboral. Muchísimas gracias, que pasen bonita tarde, hasta luego.